En un país donde la justicia a menudo parece inalcanzable, una madre decidió enfrentarse al abismo del crimen organizado. 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. Miriam Rodríguez, impulsada por el amor inquebrantable hacia su hija Karen, emprendió una cruzada solitaria contra uno de los cárteles más temidos de México. Su valentía y determinación no solo desafiaron a los criminales, sino que también expusieron las fallas de un sistema que, en teoría, debía protegerla. A continuación, exploraremos cómo una mujer común se convirtió en una heroína trágica, dejando un legado que aún resuena en la lucha por la justicia. ¿Cómo comienza una pesadilla? La noche había caído en San Fernando, Tamaulipas, y todo parecía transcurrir con una calma engañosa. Pero ¿quién imaginaría que un regreso a casa tras un día agotador podría marcar el inicio de una tragedia? El 23 de enero del año 2014, Karen Rodríguez, una joven de apenas 16 años, conducía su vehículo sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. 2 camionetas la rodearon de repente, bloqueando su camino. La violencia irrumpió como un trueno en la oscuridad. Hombres armados la sacaron a la fuerza, mientras la amenaza de sus armas convertía el miedo en una realidad palpable. El horror no terminó ahí. Karen fue llevada a su propia casa, que en ese momento estaba vacía. Los secuestradores buscaban algo de valor, pero no encontraron más que el eco de sus propios pasos. Cuando un mecánico, quien no sabía nada del drama que se desarrollaba, llegó a la vivienda, fue capturado también. El caos escalaba con rapidez, como un incendio que devora todo a su paso. Mientras los secuestradores se daban a la fuga, la familia Rodríguez se sumía en una desesperación que no encontraba alivio. San Fernando, como tantas otras localidades, había sido secuestrada por el terror de los Zetas, un cártel conocido por su brutalidad extrema. Este grupo había evolucionado de ser un brazo armado del Cártel del Golfo a convertirse en un monstruo independiente que usaba el secuestro y la extorsión como herramientas para financiar su guerra contra otros cárteles. En ese entorno sombrío, las víctimas eran solo piezas desechables en un tablero de violencia. Las primeras llamadas extorsivas llegaron poco después. Las voces al otro lado del teléfono exigían dinero, prometiendo liberar a Karen a cambio. Pero, ¿cómo se negocia con quien no tiene piedad? La familia hizo lo imposible. Pidieron préstamos y juntaron cada centavo. Sin embargo, a pesar de cumplir con todas las exigencias, los secuestradores jamás cumplieron su palabra. La esperanza de ver a Karen con vida se desmoronaba con cada llamada sin respuesta. En medio de este dolor surgió una figura que no estaba dispuesta a rendirse. Miriam Rodríguez, la madre de Karen. Su determinación era tan feroz como su amor por su hija. Pero ¿cómo enfrentar a un enemigo tan poderoso cuando no se tiene más que el instinto y el deseo de justicia? Miriam estaba a punto de embarcarse en una cruzada que desafiaría al crimen organizado y pondría en jaque a quienes creían estar por encima de la ley. El inicio de esta historia es una mezcla de impotencia y rabia, de miedo y valentía. Cada detalle del secuestro es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo, en un instante, todo puede cambiar. Pero también es el preludio de algo más grande. La transformación de una madre común en una heroína trágica que nunca se rendiría. El terror de aquella noche no fue el final, sino el principio, porque cuando el amor y el dolor se combinan, se convierten en una fuerza imparable. ¿Quién hubiera imaginado que esta historia, nacida de la desesperación, se convertiría en un símbolo de resistencia y valentía? La venganza nunca duerme. La pregunta no era si Miriam Rodríguez encontraría justicia, sino cómo lo haría. Su hija, Karen, había sido arrebatada de su vida por el cártel más temido de México, y las autoridades parecían más ausentes que nunca. La muerte de su hija no sería olvidada ni ignorada. Sin más apoyo que su propio coraje, Miriam decidió cazar a los responsables. Pero ¿cómo lo haría una madre común contra los sicarios de los Zetas, una organización conocida por su crueldad? Todo comenzó con una pista casi insignificante, una palabra que resonaba en su mente. Zama. Era un apodo que había escuchado en las transmisiones de los secuestradores. Si no iba a recibir ayuda de la policía,
Miriam tendría que usar sus propias herramientas, paciencia, ingenio y una habilidad inesperada para rastrear a personas a través de las redes sociales. Los criminales, aunque violentos, no eran invulnerables. Muchos de ellos alardeaban de sus delitos en fotografías y publicaciones en Internet, como si el anonimato fuera un escudo. Fue así como Miriam encontró su primer objetivo. Tras días de investigación, una fotografía etiquetada con el nombre Sama apareció en su búsqueda. En ella, un joven posaba junto a una chica con un uniforme de una heladería ubicada a 2 horas de San Fernando. Esto no era solo una pista, era la primera pieza de un rompecabezas que Miriam estaba decidida a resolver. Con una determinación inquebrantable, Miriam se convirtió en la sombra del joven. Durante semanas, vigiló la heladería hasta que memorizó el horario de trabajo de la chica y los movimientos de Sama. Su objetivo era claro: descubrir dónde vivía y recopilar pruebas para entregarlas a las autoridades. Sin embargo, sabía que necesitaba un plan más sofisticado para acercarse sin ser reconocida. Fue entonces cuando Miriam dio un paso más audaz. Cambió completamente su apariencia. Se cortó el cabello y lo tiñó de rojo intenso. Con un uniforme que conservaba de un antiguo trabajo en la Secretaría de Salud, comenzó a realizar una falsa encuesta en el barrio donde vivía su objetivo. Nadie sospechó de la mujer que iba de casa en casa, recopilando información bajo una fachada aparentemente inocente. Fue en ese momento cuando consiguió lo que necesitaba: el nombre completo y otros datos de Sama. Pero cuando Miriam entregó esta información a las autoridades, se encontró con un muro de indiferencia. Nadie quería involucrarse en un caso que implicaba a los Zetas. Desesperada, pero no dispuesta a rendirse, Miriam continuó buscando a otros miembros del grupo. Su estrategia consistía en recopilar fotografías, apodos y ubicaciones, armando un expediente más completo que el de cualquier agencia oficial. Un golpe de suerte cambió todo. El 15 de septiembre, durante las celebraciones de la independencia mexicana, Miriam recibió una llamada inesperada. Un joven había entrado a la tienda de su hijo buscando comprar una gorra. Era él, Sama. Miriam lo reconoció de inmediato. Cuando el joven intentó huir, fue atrapado en la plaza principal de San Fernando. La captura de este miembro del cártel marcó un antes y un después. Por primera vez, los responsables del secuestro de Karen comenzaban a caer. Las confesiones de Sama llevaron a otros nombres y ubicaciones. Entre ellos, Cristian José Zapata González, quien tenía solo 18 años cuando fue detenido. Aunque al principio intentó negar su implicación, la generosidad de Miriam, quien incluso compartió comida con él, lo llevó a cooperar. Cristian reveló la existencia de un rancho abandonado donde los Zetas llevaban a cabo sus atrocidades. Este lugar sería clave en la búsqueda de justicia para Karen. Miriam no era una investigadora profesional ni una agente entrenada, pero su capacidad para rastrear y atrapar a los responsables superó todas las expectativas. No lo hacía por gloria ni por venganza personal, sino por amor, ese amor inquebrantable que una madre siente por su hija. Las capturas y las revelaciones que Miriam consiguió no solo golpearon al cártel de los Zetas, sino que también demostraron que incluso los más temibles pueden ser enfrentados. Pero esta batalla estaba lejos de terminar. ¿Qué más estaba dispuesta a arriesgar esta madre en su búsqueda de justicia? Un rancho, un secreto y un descubrimiento que heló la sangre. ¿Qué podría ocultarse en un rancho abandonado al final de un camino polvoriento? Miriam Rodríguez, quien había dedicado cada instante de su vida a cazar a los responsables del secuestro y asesinato de su hija Karen, estaba a punto de descubrir una verdad que superaría los límites del horror. Las confesiones de Cristian José Zapata González, uno de los capturados por Miriam, apuntaban hacia un lugar específico. Este rancho no era solo una propiedad olvidada, era el escenario de atrocidades impensables. Ubicado en una zona aislada, el rancho parecía insignificante, pero sus muros yacían marcados por impactos de balas, huellas de enfrentamientos pasados entre las autoridades y los sicarios del cártel de los Zetas. Miriam llegó al lugar acompañada por un pequeño grupo de investigadores y forenses, conscientes de que aquel viaje no sería solo un trámite. Al llegar,
El silencio que reinaba en el área era casi más aterrador que cualquier amenaza. Con herramientas básicas, el equipo comenzó a escarbar en los puntos señalados por Christian. Lo que encontraron sería imposible de olvidar. Restos humanos surgieron de la tierra como testigos de una violencia implacable. Fragmentos de huesos, algunos apenas reconocibles, revelaban la magnitud de las actividades delictivas que se habían llevado a cabo en aquel sitio. En una esquina del rancho, un árbol alto y retorcido tenía atada una cuerda manchada de sangre. Este siniestro detalle era un recordatorio de los métodos inhumanos empleados por los Zetas. Entre los objetos encontrados, Miriam reconoció pertenencias de Karen. Una prenda, una pulsera rota, eran suficientes para confirmar lo que ella ya sospechaba. Su hija había estado allí, probablemente enfrentando sus últimas horas en un lugar cargado de muerte y sufrimiento. Los forenses trabajaron durante días para recolectar todas las pruebas posibles. Aunque al principio no encontraron restos directamente identificables como los de Karen, Miriam no dudó en presionar a las autoridades para realizar análisis más detallados. Mientras tanto, este descubrimiento comenzó a resonar más allá de San Fernando. Las noticias se hicieron eco del hallazgo en el rancho, y la figura de Miriam Rodríguez, esta madre incansable, capturó la atención de todos. No era una policía, no era una heroína ficticia, era una mujer enfrentándose al abismo de la crueldad con nada más que su determinación. Pero esta escena no termina aquí. Miriam, lejos de detenerse, recopiló cada fragmento, cada pista y cada detalle que pudiera añadir a su archivo. Las evidencias no solo cimentaban el caso de Karen, sino que también exponían la profundidad de los crímenes del cártel. Este rancho, una vez un simple lugar en el mapa, se había convertido en un símbolo del daño irreparable que estos grupos causaban. Con el paso de los meses, un equipo especializado logró identificar un fragmento de fémur entre los restos encontrados. Este pequeño fragmento pertenecía a Karen. Aunque el dolor de la pérdida nunca desapareció, Miriam y su familia pudieron cerrar una parte de su duelo. Sabían dónde había estado Karen y qué le había sucedido, y aunque la justicia parecía incompleta, su búsqueda no había sido en vano. Este hallazgo no fue un final, sino un nuevo comienzo. Miriam transformó el dolor de ese rancho en combustible para seguir adelante. ¿Hasta dónde podía llegar una madre impulsada por el amor y la justicia? El camino que seguía estaba lleno de riesgos, pero su propósito era claro. No permitiría que ninguno de los responsables escapara de su destino. El enemigo no siempre está lejos. A veces, el mayor enemigo no está escondido en rincones lejanos, sino justo al lado. En su implacable búsqueda de justicia, Miriam Rodríguez comenzó a sospechar que alguien cercano estaba involucrado en el secuestro y asesinato de su hija Karen. ¿Qué llevó a Miriam a mirar más allá de los límites evidentes y fijarse en alguien que había compartido el mismo vecindario por años? La respuesta es tan inquietante como lo que descubriría después. La sospecha recayó sobre una mujer llamada Yulisa Betancourt, una vecina que alguna vez había sido conocida por Miriam. Yulisa, atrapada en una espiral de adicción y prostitución, había caído en un entorno que la conectaba con los criminales de la zona. Su vida, aparentemente insignificante, se volvió de interés cuando Miriam comenzó a analizar con detalle las llamadas que los secuestradores habían hecho a su familia. Varios de estos rastros apuntaban hacia la vivienda de Yulisa, y Miriam estaba determinada a averiguar la verdad. Con su habitual meticulosidad, Miriam comenzó a investigar los movimientos de Yulisa. Pasó días observando en silencio, recopilando pequeños fragmentos de información que podrían corroborar sus sospechas. La mujer no confiaba plenamente en las autoridades, pero sabía que necesitaría pruebas contundentes para implicar a alguien en un caso tan delicado. ¿Cómo podía alguien tan cercano a su hogar estar involucrado en una red tan oscura? Cuando Miriam entregó su evidencia a la policía, su perseverancia finalmente dio frutos. Las autoridades, impresionadas por la solidez de la información, decidieron actuar. La casa de Yulisa fue allanada y lo que encontraron no dejó lugar a dudas. Registros telefónicos y otros indicios vinculaban directamente a la mujer con los secuestradores.
Lo más perturbador era que Yulisa no parecía mostrar ningún arrepentimiento. Había permitido que su hogar se convirtiera en un centro de operaciones para llamadas extorsivas, un lugar donde el dolor de las víctimas y sus familias era tratado como una simple transacción. La captura de Yulisa representó un hito en la cruzada de Miriam. Más que un avance en el caso de Karen, fue una demostración de que incluso quienes parecían intocables podían ser expuestos. La detención generó un impacto en el vecindario, mostrando que el crimen organizado no solo operaba en las sombras, sino que a menudo estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Pero para Miriam, este logro no significaba que podía bajar la guardia. La red era vasta y cada pieza que lograba encajar revelaba nuevas conexiones, nuevas amenazas. Mientras se fortalecía su reputación como una madre incansable, también crecía el riesgo que corría. Los aliados del cártel, temerosos de ser los siguientes en caer, comenzaban a verla como un peligro inminente. La detención de Yulisa Betancourt no solo fue un paso más hacia la justicia, sino una prueba de que la determinación de Miriam no conocía límites. Cada victoria en su lucha era un recordatorio de que, para el amor de una madre, ningún obstáculo era insuperable. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar esta mujer para desmantelar el entramado criminal que había destruido su vida? Esa respuesta, como su coraje, parecía no tener fin. El Día de las Madres se tiñe de sangre. El 10 de mayo del año 2017, mientras en todo México se celebraba el Día de las Madres, la tragedia golpeó con fuerza en San Fernando, Tamaulipas. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, una madre y activista incansable, fue brutalmente asesinada en su propio hogar. Tras el secuestro y asesinato de su hija Karen en 2014, Miriam dedicó su vida a buscar justicia. Con una determinación inquebrantable, rastreó y logró la captura de al menos 10 implicados en el crimen. Sin embargo, su valentía la convirtió en un objetivo para aquellos que deseaban silenciarla. Semanas antes de su muerte, Miriam había expresado su temor por su seguridad, llegando a solicitar protección gubernamental, la cual nunca llegó. La noche de su asesinato, un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, disparándole en múltiples ocasiones. Miriam falleció mientras era trasladada al hospital. Este trágico suceso puso en evidencia los riesgos que enfrentan las madres y familias que buscan a sus desaparecidos en México. Organizaciones internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, condenaron enérgicamente el asesinato de Miriam y exigieron al gobierno mexicano garantizar la seguridad e integridad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. La muerte de Miriam Rodríguez no solo arrebató a una madre valiente, sino que también evidenció la urgente necesidad de protección para aquellos que, en su búsqueda de justicia, se enfrentan a peligros inimaginables. ¿Cómo una madre logró desmantelar una red criminal? El crimen organizado había aterrorizado a San Fernando, Tamaulipas, durante años, pero nadie estaba preparado para lo que una madre furiosa e incansable era capaz de hacer. Miriam Rodríguez no solo luchó por encontrar justicia para su hija Karen, sino que logró lo que pocos imaginaban: identificar y capturar a una parte significativa de los responsables del secuestro y asesinato. Pero, ¿cómo una mujer común enfrentó a un enemigo tan poderoso? Miriam sabía que no podía confiar plenamente en las autoridades, así que decidió actuar por su cuenta. Durante 3 años recopiló información, investigó redes sociales y rastreó a los responsables como si fuera una detective profesional. Fotografías etiquetadas, apodos mencionados en conversaciones interceptadas y conexiones con otras personas fueron las piezas que utilizó para armar un rompecabezas oscuro y peligroso. El caso de Karen llevó a Miriam por un camino lleno de obstáculos. Después de capturar al joven conocido como Zama, los nombres de otros integrantes de la red comenzaron a salir a la luz. Uno de ellos fue Cristian José Zapata González, quien tenía apenas 18 años al momento de ser detenido. A pesar de su inicial negativa a colaborar, la humanidad de Miriam, quien compartió su comida con él, lo llevó a confesar la ubicación de un rancho utilizado por los criminales. Allí, las autoridades encontraron restos humanos, entre ellos los de Karen.
El impacto de Miriam no se limitó a las capturas directas. Su trabajo permitió descubrir a otros miembros del cártel que habían intentado rehacer sus vidas como si nunca hubieran cometido crímenes atroces. Algunos se convirtieron en taxistas, otros en trabajadores humildes, pero la incansable vigilancia de Miriam los alcanzó. Uno de los más notables fue Enrique Joel Rubio Flores, quien había adoptado una nueva identidad como predicador en un pequeño pueblo de apenas 13.000 habitantes. Miriam no solo enfrentó amenazas físicas, sino que también tuvo que lidiar con la indiferencia y el miedo de las autoridades locales. A menudo cargaba un maletín lleno de documentos, fotografías y evidencias que presentaba a policías y fiscales, rogándoles que tomaran acción. En muchas ocasiones fue ignorada. Sin embargo, su persistencia era inquebrantable. De manera inspiradora, la historia de Miriam resonó en todo México y más allá de sus fronteras. Organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos reconocieron su valentía y la necesidad de proteger a quienes, como ella, buscan justicia en un país donde las desapariciones y la impunidad son una constante. Miriam no solo buscaba a los asesinos de su hija, sino que también encarnaba la lucha de miles de familias que han perdido a sus seres queridos en manos de los cárteles. En una investigación reciente, académicos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacaron cómo los esfuerzos individuales, como los de Miriam, son esenciales para visibilizar la falta de acción estatal. Según el estudio realizado en el año 2022, las iniciativas de los familiares de desaparecidos han sido más efectivas que muchas estrategias gubernamentales en la identificación de víctimas y perpetradores. Este reconocimiento pone en perspectiva el heroísmo de Miriam y su impacto duradero. La gesta de Miriam Rodríguez es un recordatorio de que la determinación puede desafiar al poder más oscuro. Su valentía y astucia no solo dieron justicia a su hija, sino que demostraron que incluso las madres más comunes pueden convertirse en las heroínas más extraordinarias. La red criminal, que alguna vez creyó estar fuera de su alcance, jamás imaginó que una madre sería su peor enemigo. La justicia de una madre no tiene límites. ¿Cómo reaccionarías si supieras que los responsables del asesinato de tu ser más querido están rehaciendo sus vidas mientras tú te hundes en el dolor? Para Miriam Rodríguez, esta idea era inaceptable. No importaba cuánto tiempo pasara ni cuán lejos escaparan. Ella estaba decidida a capturarlos uno por uno. Pero lo que sucedió con uno de estos criminales desafió toda expectativa. Uno de los implicados en el secuestro y asesinato de Karen había adoptado una nueva identidad y se escondía en un pequeño pueblo de apenas 13.000 habitantes llamado Aldama. Este hombre, Enrique Joel Rubio Flores, intentaba comenzar de nuevo como predicador, aparentemente alejado de su pasado oscuro. Sin embargo, su intento de redención no lo eximía de la justicia. Miriam, con su intuición afilada, lo rastreó hasta este lugar y comenzó a asistir a las mismas reuniones religiosas que él frecuentaba. En cada reunión, Miriam se mantuvo en silencio, observando cada uno de sus movimientos. Durante una semana, esperó el momento adecuado para confirmar que aquel hombre era, efectivamente, uno de los responsables de la tragedia que había marcado su vida. El ambiente del pueblo era tranquilo, casi bucólico, pero Miriam sabía que bajo esa calma se ocultaba una verdad oscura. No era la primera vez que un criminal intentaba disfrazarse de ciudadano común. Con las pruebas suficientes y la colaboración de las autoridades, Enrique Joel Rubio Flores fue finalmente capturado. Las imágenes del hombre esposado, escoltado por policías, marcaron un hito en la cruzada de Miriam. Este no era solo un logro personal, era una victoria contra la impunidad que, durante tanto tiempo, había protegido a los cárteles en México. El impacto de estas capturas no se limitó a los casos específicos. Miriam Rodríguez había demostrado que, con determinación y coraje, incluso los ciudadanos comunes podían enfrentar a organizaciones criminales temidas. Esto resonó no solo en México, sino también en la comunidad internacional, donde su historia comenzó a difundirse como un ejemplo de resistencia y amor maternal. En el año 2023, un estudio publicado por el Centro de Estudios de la Criminalidad en América Latina destacó cómo las acciones individuales de familiares de víctimas, como Miriam,
han logrado presionar a las autoridades y exponer fallas estructurales en los sistemas de justicia. Este informe subrayó que, en muchos casos, estas familias han sido más efectivas que las estrategias oficiales para localizar a criminales y víctimas. A pesar de los riesgos, Miriam nunca mostró temor. «El amor por mi hija es más grande que cualquier amenaza», llegó a declarar a sus allegados. Su valentía no solo inspiró a otros familiares, sino que también puso en jaque a los criminales, quienes empezaron a verla como un enemigo peligroso. Cada captura que logró Miriam fue una prueba más de su determinación implacable. Su lucha no solo desafió al crimen organizado, sino también a un sistema que tantas veces había fallado a las víctimas. Esta madre, que convirtió su dolor en una fuerza transformadora, sigue siendo un símbolo de lo que significa nunca rendirse. Para los cárteles, Miriam Rodríguez no era solo una madre, era una fuerza imparable. Los muros no detienen al horror. La prisión se suponía que era el lugar donde los criminales enfrentaban las consecuencias de sus actos. Pero en marzo del año 2017, los muros de una cárcel en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se convirtieron en simples obstáculos para la huida de decenas de prisioneros. Entre ellos, 2 de los secuestradores responsables del asesinato de Karen Rodríguez lograron escapar. Este hecho marcó el inicio de uno de los capítulos más tensos en la lucha de Miriam Rodríguez. La noticia de la fuga llegó rápidamente a Miriam. Como si su cruzada no hubiera sido ya suficiente prueba de su valentía, este evento encendió todas sus alarmas. ¿Cómo podía protegerse cuando los mismos hombres que ella había ayudado a capturar ahora estaban libres, probablemente con sed de venganza? Miriam no dudó en contactar a las autoridades solicitando protección para ella y su familia. Sin embargo, la respuesta fue tibia. Le prometieron patrullajes esporádicos, una medida insuficiente considerando el calibre de la amenaza. En el caos posterior a la fuga, Miriam volvió a tomar las riendas. Comenzó a recopilar información sobre los movimientos de los fugitivos, consultando a personas cercanas al caso y utilizando los mismos métodos que la habían hecho famosa: redes sociales, contactos locales y su propia determinación. Uno de los prófugos había sido visto en las inmediaciones de un pueblo cercano y Miriam no perdió tiempo en investigar por su cuenta. La prisión de Ciudad Victoria, conocida por sus condiciones de sobrepoblación y falta de vigilancia adecuada, se convirtió en un símbolo de la debilidad del sistema penitenciario mexicano. Según un informe del Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia, publicado en el año 2022, más del 40% de las fugas registradas en el país se deben a complicidades internas. Este dato solo añadió frustración al caso de Miriam, quien sabía que la corrupción y la impunidad eran aliados constantes del crimen organizado. Mientras Miriam trabajaba incansablemente para rastrear a los fugitivos, también intentaba llevar una vida normal. Pero el peligro era palpable. En su propia casa, reforzó las cerraduras y tomó precauciones adicionales. Aunque físicamente vulnerable, su espíritu seguía siendo inquebrantable. Para ella, la lucha por la justicia de Karen no podía detenerse, sin importar los riesgos. Uno de los momentos más impactantes de este periodo fue el enfrentamiento psicológico al que Miriam se sometió. Sabía que los hombres que había enfrentado antes ahora podrían estar siguiéndola. En la oscuridad de la noche, cada sonido extraño y cada sombra eran un recordatorio de lo cerca que estaba el peligro. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, usó esa energía para afianzar su propósito. Cada paso que daba era un desafío directo al crimen y a un sistema que había fallado en proteger a su familia. La fuga de estos criminales no solo representaba una amenaza para Miriam Rodríguez, sino un recordatorio de la fragilidad de la justicia en un país donde las víctimas muchas veces tienen que luchar solas. Pero Miriam no era una víctima común. Contra todo pronóstico, se preparó para enfrentar una nueva etapa en su lucha, demostrando que ni siquiera los muros caídos de una prisión podían detener la fuerza de una madre determinada. El sacrificio que lo cambió todo. El 10 de mayo del año 2017, mientras miles de familias mexicanas celebraban el Día de las Madres, Miriam Rodríguez vivía sus últimos momentos. Pero aquel día no representaba el final de su lucha,
sino el sacrificio máximo de una mujer que había dedicado su vida a desafiar a uno de los cárteles más temidos de México. ¿Qué llevó a este desenlace? ¿Y por qué su legado sigue resonando con tanta fuerza? Miriam, quien había enfrentado amenazas constantes y desafíos inhumanos, había solicitado protección debido a la reciente fuga de 2 de los secuestradores de su hija Karen. Pero, como tantas veces antes, las autoridades no cumplieron su promesa de patrullaje constante. Esa noche, mientras Miriam regresaba a su casa, una camioneta sospechosa se estacionó cerca. En su interior, 3 hombres armados esperaban el momento oportuno para atacar. La valentía de Miriam nunca flaqueó, pero nadie puede prever un ataque tan brutal. Cuando bajó de su automóvil, los hombres se acercaron sigilosamente y dispararon 13 veces. La calle se llenó de un silencio desgarrador mientras la figura de Miriam caía al suelo. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero sus heridas eran demasiado graves. Miriam Rodríguez falleció esa misma noche, dejando un vacío que jamás podrá llenarse. El asesinato de Miriam no fue un acto aislado, fue un mensaje del crimen organizado. Pero, paradójicamente, también marcó un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en México. Su historia, que comenzó como una búsqueda personal de justicia, se convirtió en un símbolo de resistencia para miles de familias que enfrentan la desaparición forzada y la violencia de los cárteles. En los días posteriores a su muerte, la indignación se extendió por todo el país y más allá de sus fronteras. La Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional condenaron el asesinato de Miriam, exigiendo al gobierno mexicano que garantizara la seguridad de los activistas y familiares de víctimas. Un informe del año 2023 del Observatorio de Derechos Humanos en América Latina señala que el caso de Miriam Rodríguez es uno de los ejemplos más trágicos de cómo las víctimas terminan pagando el precio más alto por la inacción estatal. Pero el impacto de Miriam va mucho más allá de su muerte. Su legado inspiró la creación de colectivos de búsqueda y redes de apoyo entre familias de desaparecidos en todo México. Gracias a su valentía, muchos de los responsables del crimen contra su hija fueron llevados ante la justicia y su lucha abrió un camino para quienes se rehúsan a rendirse ante el miedo y la violencia. La vida de Miriam Rodríguez fue arrebatada de manera cruel, pero su historia sigue viva. Cada madre que alza la voz por un hijo desaparecido, cada familia que se niega a ser silenciada, lleva consigo el espíritu de Miriam, porque su sacrificio no fue en vano, fue una lección de amor, coraje y la búsqueda inquebrantable de justicia que México jamás olvidará.